la bienvenida en nuestros estudios a la doctora Catalina Mendoza, catedrática universitaria, experta en género y desarrollo. Bienvenida, doctora Mendoza. Cuando pensábamos, porque está muy claro en la ley y en materia de derechos que podíamos hablar la página sobre este tema, hoy en declaraciones hechas a primera hora en Ondas Azuayas, el concejal Diego Morales nos da a entender que no podemos doblar la página y que el tema no está cerrado. Vamos a escuchar sus declaraciones antes de escucharle a usted, doctora Mendoza. Perfecto. Sé que el señor alcalde no va a interponer ningún recurso de apelación. Él ya ha sido claro y enfático en sus declaraciones. Sin embargo, los concejales, hasta el momento, de lo que tengo entendido, 3 o 4 vamos a iniciar un proceso de apelación. ¿Quiénes son estos 3 o 4 concejales que interpondrían este recurso? Bueno, en este sentido, el ex vicealcalde, el arquitecto Pablo Urbano, en este caso como afectado directo del proceso, como le indico, mi persona también se sumaría a este proceso de apelación, y están por confirmar algunos otros compañeros que no podría dar el nombre si es que todavía no. Pero por el momento los dos es seguro que van a interponer este recurso. ¿Para cuándo tienen previsto hacerlo? Bueno, según indica la ley, tenemos hasta el día viernes como máximo. Estamos en el proceso. Declaraciones que rayan con una total incongruencia cuando el Consejo Municipal acaba de elegir con 15 votos a la nueva vicealcaldesa. 2 de los concejales, conocido por boca de uno de ellos, Diego Morales y Pablo Urbano, y dicen otros más, apelarán ante la justicia esta decisión. ¿Qué le parece, doctora Mendoza? Bueno, buenos días a la ciudadanía y a Antena 1, a Radio Ondas Azuayas también. Realmente creo que, haciendo un poquito de reflexión, no nos debería sorprender en realidad esta posibilidad de que los señores concejales interpongan un recurso de apelación, porque la historia nos dice que la presencia de las mujeres en el espacio público ha sido una presencia que se ha ganado con lucha, ¿no? A pulso, y que no ha sido fácil, que los sectores que han estado permanentemente ocupando el espacio público, ¿no? En este caso los varones, se han resistido históricamente a esa presencia, y me refiero no solo a la presencia de las mujeres en el ámbito de la participación política, sino también en el ámbito del ejercicio de los cargos públicos, en los cargos en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la presencia de las mujeres en las universidades. Es decir, la presencia de las mujeres en la esfera pública siempre ha significado, ¿no?, la reacción de los varones que han estado en estos espacios, además ejerciendo no solo derechos, sino también privilegios. Sí, puede ser comprensible esto de las posiciones, pero siguiendo secuencialmente los hechos como se han dado en el Consejo Municipal de Cuenca, ¿a qué viene esta persistencia? Yo creo que es muy difícil dejar de ejercer un privilegio. Y si es que históricamente, en este caso, los varones sienten que han sido los dueños del espacio público y que han tenido mayores posibilidades de estar presentes en este espacio, ¿no? Como digo, no solo ejerciendo derechos, sino también privilegios, es muy difícil ceder esos privilegios, ¿no?, y alcanzar una conciencia más bien democrática. El juez en funciones constitucionales, Luis Alberto Guerrero, empieza su sentencia básicamente indicando que este es un Estado constitucional de derechos y de justicia. Entonces, si bien a los concejales les asiste el derecho a apelar, no obstante, dentro de un Estado constitucional de derechos y de justicia, esta apelación de alguna forma se vuelve una actitud antidemocrática. Sin que digamos, intentemos justificar los hechos, ni mucho menos, pero podría darse el beneficio de la duda de que los concejales, que dicho sea de paso se pertenecen al mismo movimiento al que se perteneció la vicealcaldesa Marisol Peñalosa, estén actuando más por fines de carácter político, por el tema de gobernanza, tantas veces apelado por Pablo Urbano, por el propio alcalde, por algunos concejales. ¿Podría tratarse de eso? Yo pienso que más bien existe una idea tradicional de la gobernabilidad, porque la gobernanza más bien habla de la necesidad de compartir el ejercicio del poder, ¿no?, con otros sectores políticos, otros sectores sociales, ciudadanos. Es decir, más bien habla de un ejercicio colectivo y así es.
de coparticipación del poder. Entonces, en ese sentido, me parece que la visión con la que llegan algunos concejales y en este momento ya algunas autoridades, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, lo que muestra es una visión tradicional del ejercicio de la política, ¿no?, una concepción tradicional de lo que sería la gobernabilidad. Desde mi personal punto de vista, no siento que exista incoherencia en las actuaciones del grupo de Renace. ¿No le admira para nada? No, porque más bien es muy coherente la actuación, en el sentido de que primero no es postulada su compañera mujer, a pesar de que el principio de paridad es de obligatorio cumplimiento en la elección de una de las autoridades, en este caso del Ejecutivo, ¿no es cierto?, del Ejecutivo del GAD municipal. Primeramente no le postulan como candidata. Luego, además, Marisol Peñalosa es objeto básicamente de un proceso de acoso político. Marisol Peñalosa renuncia y se exacerban algunos criterios en contra de esta concejala. Luego escuchaba yo algunas intervenciones en el sentido de que se votó por unanimidad, básicamente por la amenaza, ¿no?, por la amenaza del juicio penal, por la amenaza de la denuncia de la Fiscalía, puesta en Fiscalía. Es decir, no me parece que sean incoherentes, más bien es coherente dentro de un ejercicio, desde mi punto de vista, antidemocrático de la política. Pero, ¿y qué le dice a usted como actuación de la ciudad? Cuenca es considerada, incluso con un ampuloso término que creo, honestamente, que a momentos queda demasiado grande, esto de Atenas del Ecuador, como la ciudad más culta, incluso de mayor avanzada en el país, la ciudad más progresista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice la actitud de nuestros políticos en este tema, cuando estamos viendo otras actuaciones en cantones pequeños como en Santa Elena o en Galápagos, en donde un vicealcalde, antes de tener ninguna insinuación, renuncia para dar paso a lo que se viene, la aplicación, diríamos, normal y natural de lo que está escrito en la ley, en el COTAD? Efectivamente, yo sí creo que hay que hacer una diferencia, ¿no? Cuenca sí puede, y de hecho debe ser considerada la Atenas del Ecuador, por ejemplo, en el ámbito de la administración de justicia. Cuenca ha dado muestras de progresismo. Hace un año, jueces en funciones constitucionales como Cristina Álvarez, como Ileana Vallejo, dieron paso a una acción de protección en el tema de matrimonio igualitario, que luego fue apelada, ¿no?, y dejada sin efecto por la Corte Provincial de Justicia de la SOA. Sin embargo, las juezas constitucionales tuvieron la razón. La Corte Constitucional finalmente les dio la razón. Tenía que aplicarse la Constitución de la forma en la que ellas aplicaron. Hoy hay un juez, Luis Alberto Guerrero, y también tenemos un juez cuencano que está ejerciendo funciones en Santa Isabel, el doctor Luis Alberto Guerrero, el doctor Santiago Moreno, que han mostrado que la administración de justicia y, en este caso, la acción de protección como una garantía jurisdiccional sí puede ser activada para materializar el concepto de Estado constitucional de derechos y de justicia, en donde las normas y principios constitucionales tienen que ser de inmediata aplicación. Lamentablemente las fuerzas políticas, ¿no?, algunos grupos político-partidistas están caminando un poco detrás, ¿no?, ya de los avances que la Administración de Justicia en el caso de Cuenca sí ha logrado dar. Me parece a mí que simplemente el movimiento de mujeres, ¿no?, o las investigadoras, las historiadoras, tomarán esto como una perla más para el análisis, así como analizamos lo que hacían los asambleístas, los congresistas, ¿no?, cuando discutían cuál era el sexo del ciudadano, ¿no?, y decían que las mujeres no pueden participar en política y no son ciudadanas porque deben estar en la casa, en el espacio privado. Yo creo que ahora podríamos analizar como una perla más de antidemocracia respecto de la participación política. Ahora, ¿qué dice usted, doctora, sobre esos criterios que existen de que esto se trata de un exceso de discriminación positiva? Hay quienes señalan de que con esta elección realmente no se está manteniendo lo que dice la Constitución, y se dice universalmente, me parece que en todos los cuerpos legales de este orden, de la igualdad ante la ley, de que se está más bien dando privilegios por el hecho de ser mujer. Un político
que no podemos negar, de muy amplia mentalidad, muy abierto. Diego Delgado, por ejemplo, ha publicado en redes sociales un artículo, Igualdad ante la Ley, en el cual detalla la serie de artículos que existen en las leyes y la Constitución del Ecuador que hablan de la igualdad ante la ley sin discriminar sexo, entre otras cosas, o género. Y en uno de los puntos dice: las mujeres que han triunfado en la historia lo han hecho por méritos propios, sobre todo las otras mujeres y sobre todos los hombres que se les opusieron sin necesidad de sentirse discriminadas. Yo diría que no me sorprende. Hace muchos años una feminista, Piedad Moscoso, me enseñó, cuando yo era muy joven, activista. En esa época pensaba que los cambios de izquierda, ¿no?, automáticamente permitirían cambios en los temas de igualdad de género. Piedad Moscoso me enseñó que no, que la izquierda y la derecha no necesariamente, o en este caso la izquierda, no necesariamente ya propugna la igualdad de género. Respetables las opiniones del doctor Diego Delgado, no las comparto porque están básicamente en el marco de lo que es la igualdad formal. Esa igualdad formal del Estado liberal, ¿no? Para el Estado liberal la igualdad formal era suficiente. Hombres y mujeres podían ser reconocidos como iguales ante la ley, aunque en la realidad material no necesariamente esa igualdad sea efectiva, real. En este caso, al doctor Diego Delgado le hace falta conectar también el principio de igualdad material. Y lo que hace la acción de protección es efectivamente materializar esas normas, esos principios del Estado constitucional de derechos y de justicia. Ayer también escuchaba a un señor concejal que decía que cuando 3 mujeres ocupaban las más altas dignidades de la Asamblea Nacional, los hombres no se quejaron por el tema de la paridad. Lo que pasa es que las acciones afirmativas que usted señala básicamente tienen la finalidad de corregir la desigualdad histórica en la que ciertos grupos se han encontrado. En este caso, las mujeres, a pesar de ser más de la mitad de la población, y otros grupos, ¿no? Por ejemplo, las personas con discapacidad, etcétera. Entonces, en este caso, que 3 mujeres ocupen las más altas dignidades de la Asamblea Nacional no está discriminando a nadie, está simplemente aceptando y materializando ese principio, ¿no?, de participación política de las mujeres. Ahora, lo curioso es que muchas veces cuando las mujeres reclaman la participación en democracia, muchos varones cuestionan que sus derechos están siendo afectados, pero históricamente esos derechos no han sido afectados. Este rato la paridad es sumamente clara. ¿Qué ve más importante usted, doctora Mendoza, en el futuro cercano? El cambio de mentalidad que tiene que darse quizá en los varones en el Ecuador, en los hombres, los cambios profundos de una sociedad esencialmente machista, o tiene que darse pasos concretos para reformar las leyes ecuatorianas, para dejarlas totalmente claras, para no estar dependiendo de la interpretación de ciertos términos como cuando sea posible. Cuando a mí me hicieron esta pregunta en esta misma emisora, en este mismo medio de comunicación, yo sopesé y le puse más peso al cambio cultural. No dejo de lado la posibilidad de que las leyes puedan mejorarse. Efectivamente, las leyes pueden mejorarse, el Código de la Democracia puede mejorarse, posiblemente tenga que aclararse, aunque para mí está sumamente claro, ¿no? Cuando tenemos una conciencia de que los derechos tienen que ser plenamente materializados y pueden además ser plenamente justiciables, no hace falta aclarar. Pero bueno, se podría hacer algún cambio legal que permita aclarar el tema de la paridad, el tema de las listas, ¿no? Lo que sugería ayer, no sé si se refiere al mismo concejal, concejal Álvarez, era de que se debería implementar en el COTA también la obligación de que para elegir alcalde o alcaldesa en una ciudad, quien le acompañe en el binomio, o sea, se genere una fórmula, un binomio en el cual se presente la candidatura para alcalde y alcaldesa o viceversa. Así como se lo hace en el gobierno provincial esa puede o en ser los una consejos posibilidad. provinciales. No obstante, también la posibilidad de elegir al vicealcalde o a la vicealcaldesa de entre los concejales bajo el principio de paridad tiene un sentido de lograr mayor gobernanza en esta idea de gobernanza de la que estábamos hablando al inicio de esta entrevista. Es decir, a mí... Se puede interactuar mejor con las fuerzas políticas existentes ya.
justamente esta idea de gobernanza se hace efectiva eligiendo al vicealcalde o a la vicealcaldesa, dependiendo de quién es la primera autoridad del Ejecutivo. Me parece a mí que garantiza una mayor gobernabilidad. Pero sí es importante que el tema de las listas electorales ya no hablen de la alternancia, ¿no es cierto?, y la secuencialidad dentro de la lista, sino también entre las listas, porque ahora pudimos ver que las listas, 3 listas que presentaban, por ejemplo, los partidos políticos, muchas veces todas estaban encabezadas por un varón, ¿no? Entonces eso impide que las mujeres puedan participar en mayor igualdad en un proceso como este. Yo quería más bien indicar que si bien puede provocarse un tema de reforma legal, ¿no?, para cada vez garantizar mayor equidad en la participación, sobre todo de las mujeres, yo quisiera recordar a la ciudadanía que esto no es nuevo. Cuando estaba ya en la ley la obligación de los partidos políticos de aplicar el principio de alternancia y secuencialidad, y no lo hicieron, y tuvo que llevarse el tema al Tribunal Supremo Electoral, luego se dejó la interpretación a un reglamento que decía que la alternabilidad y la secuencia tenía que ver, por ejemplo, con grupos de hombres y grupos de mujeres, es decir, dejando a las mujeres en menos posibilidad de participar. Es decir, no siempre la ley es lo que determina la correcta y efectiva aplicación de la norma y del principio. Es también la formación política, ¿no es cierto?, de nuestros gobernantes. Yo creo que es necesario cualificar la participación de nuestros gobernantes para evitar que se dé la discusión como se ha llegado a dar, ¿no?, basada básicamente en que las mujeres no se apoyaron en primer término, en que ya bastaba con simplemente candidatizarlas, aunque no estábamos dispuestos a elegirlas, ¿no? O esta apreciación que la he escuchado con bastante frecuencia de que lo que no se consigue en las urnas se consigue en la administración de justicia, olvidando que la administración de justicia en este Estado constitucional de derechos y de justicia permite también controlar el poder público, ¿no?, y hacer que los derechos que están siendo vulnerados por actos del poder público sean declarados como vulneradores de derechos y luego resarcidos o reparados adecuadamente. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Muchas gracias. He escuchado a la doctora Catalina Mendoza, catedrática experta en temas de género y desarrollo.